Dios les bendiga, amadas hermanas. Soy la hermana Virginia de Freites y en esta oportunidad quiero dar una pequeña exhortación o una pequeña enseñanza titulada Ante la adversidad, mi confianza es Dios. Vamos a estar buscando en Salmos 34:19. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Quiero hacer una pequeña ilustración. Nosotros conocemos o sabemos qué hacen las personas que trabajan de salvavidas o bomberos o rescatistas, ¿no? Vamos a poner una situación de una persona que es salvavidas en una playa. Ellos siempre están atentos, siempre están dispuestos a mirar cuando hay algún problema para poder solucionarlo. Entonces, podemos aprender varias cosas de estas personas que son salvavidas. La primera es que la persona que está en peligro se transforma en el foco de atención del salvavidas. A el salvavidas no le importa si el agua está muy fría o si hay corrientes, ¿verdad? Él solo se mete en el agua y rescata a la persona que está en peligro. Una segunda cosa es que está siempre atento. Jamás vamos a encontrar a un salvavidas que esté durmiendo, ¿verdad? Él todo el tiempo está mirando hacia el mar, observando todos los posibles peligros de todas las personas que están en ese momento disfrutando del agua. Una tercera cosa es que no hace acepción de personas, o sea, no escoge voy a salvar a uno y a este no, o sea, él rescata pues a cualquier persona que esté en peligro. No le importa si es pequeño, si es grande, si es anciano, si es niño, no. Su misión es salvar a la persona que está en peligro. Una cuarta cosa es que siempre sabe lo que hace, ¿verdad? Conoce muy bien su trabajo, sabe las formas de cómo entrar al agua, cómo sostener a la persona, ¿verdad? Hasta que se logra el rescate. Otra cosa es que advierten, ¿verdad?, el estado del agua. Por ejemplo, si hay marea, si hay corriente, si hay remolino. Advierten todas estas cosas a las personas que van a hacer uso de la playa, en este caso de los salvavidas. Los salvavidas son excelentes rescatistas. Su función me recuerda a tantas características que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dios es un rescatista por excelencia, es 100% efectivo, pero no del mar específicamente, sino de nuestras vidas. Hay una promesa en la Biblia, y la leímos al iniciar, que dice que muchas son las aflicciones o los problemas o las adversidades, ¿verdad?, del justo que podamos tener, pero de todas ellas nos libra el Señor. Ahora, ¿qué significa confiar? Según el diccionario, confiar es como la creencia de que alguien o algo es fiable, tiene integridad y es honesto. Se puede creer en él o ella. Todos sabemos que Dios se define muy bien con esta palabra confianza. Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces para muchas personas y también a muchos cristianos creyentes confiar en el Señor? Como creyentes debemos entender que confiar es una de las partes más importantes de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando los tiempos son difíciles y las cosas no van bien, es cuando a muchos nos resulta difícil confiar en Dios, creer en esa palabra que dice que debemos confiar en Él. Y dudamos de que Dios pueda ayudarnos. Nos falta fe en creer sus promesas y nos preocupamos con pensamientos sin fin acerca de qué va a pasar con esa situación que estamos enfrentando.
Al igual que las personas que se mencionan en el libro de Juan 6, habían sido testigos de la alimentación milagrosa que había hecho el Señor Jesús. Pero ellos al día siguiente le preguntaban al mismo Señor Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto lo podemos encontrar en Juan 6:30. Así que después de todos los milagros, de todas las acciones que Jesús les había hecho, les había mostrado, todavía ellos no confiaban en el Señor. Dios quiere que confiemos en Él cuando tengamos dudas y no sepamos qué hacer. Así que tenemos que dar a Dios, entregar al Señor Jesús todos nuestros problemas y aflicciones. Debemos darnos cuenta de que hay una fuerza sobrenatural a nuestra disposición desde el cielo. Y que cuando aceptamos esta verdad de que podemos confiar en el Señor Jesús, nuestra perspectiva de la vida cambia, nuestra visión del problema cambia, porque resulta que se hace más llevadero, se hace más fácil llevar esa aflicción o tratar ese problema que afrontamos en ese momento. Tenemos que reemplazar todos los pensamientos negativos que nos pasen por la cabeza por pensamientos positivos. La Biblia en Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Amén. Dios nos responderá en el momento adecuado. Él nunca nos abandonará, pero tenemos que estar especialmente cerca de Él, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque ahí es donde nuestra fe es probada. Durante tiempos difíciles tenemos que pedirle al Señor mucha fuerza y mucha fe, y que el Señor nos dé esa perseverancia para seguir confiando en Él, en sus palabras. Tampoco hay preocupación cuando confiamos, porque cuando nos preocupamos por algo es porque no damos o no entregamos el problema en las manos de Dios. Confiar en Dios nos quita la ansiedad, el miedo, el temor, y en lugar de estos factores obtenemos paz, obtenemos calma, obtenemos esa tranquilidad que necesitamos para poder enfrentar los problemas que tenemos en el momento. El confiar nos enseña que el Señor Jesús siempre está en control. Nos asegura que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que nuestra vida y todo lo demás, todo lo que nos rodea está en sus manos, y que Él va a hacer lo que mejor le parezca para nuestro bien. Confiar en Dios nos permite ver su verdadero carácter, ¿verdad? Nos permite tener con más fe, más perseverancia en que Él va a hacer las cosas a su tiempo y como nosotros lo necesitamos. Confiar nos hace ver la grandeza y la ternura del Señor Jesús y nos da conciencia de su poder, de todas las cosas que Él puede hacer. En Salmos 91, muy conocido por la mayoría de nosotros, y creyentes y no creyentes, ¿verdad?, nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El confiar también implica paciencia. En Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengamos la promesa, ¿verdad? Obtengamos lo que necesitamos. Muchas veces queremos las respuestas a nuestras oraciones así, ya, de inmediato. Y si no llegan las respuestas, entonces nos desesperamos, nos impacientamos y pensamos que Dios nunca nos va a responder. El Señor no trabaja bajo presión. Recordemos que si confiamos en Jesús como nuestro Salvador, todas las cosas no nos van a ser fáciles, porque así cualquiera es cristiano, cualquiera cree, cualquiera persevera, ¿verdad? Entonces, debemos confiar de que a pesar de que vamos a tener problemas, de que vamos a tener aflicciones, de que van a haber muchas situaciones que pueden aquejarnos, que pueden entristecernos, ¿verdad? Enfermedades, falta de solvencia económica, tantas cosas que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Son muchas aflicciones, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos librará de cada una de ellas. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ¿verdad? Porque confiamos en Él, confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra. Las Escrituras declaran en Salmos 145, 18, ¿verdad? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. También en Mateo 28:20 dice: que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, puede ser que con tantas aflicciones pensemos que Dios está muy lejos de nosotros y que no le interesan nuestros asuntos o que no escucha nuestras oraciones. Pero en nuestras aflicciones es cuando más Dios está cerca de nosotros, porque Él está allí para ayudarnos a enfrentar cualquier dificultad. Entonces, a partir de esta promesa, ¿verdad?, de que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad?, podemos atravesar situaciones difíciles, ¿verdad? Podemos enfrentar dolor, podemos enfrentar llanto, podemos enfrentar desesperación, que la mayoría de veces son inevitables, ¿verdad? Son situaciones que no se pueden evitar, porque aún vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero podemos elegir entre confiar en la palabra del Señor o hacer caso omiso de ellas. Podemos leer en Juan 16:33. Que dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra única opción es superar todos los conflictos y las adversidades, confiando siempre en la ayuda del Señor Jesucristo. Es maravilloso saber que el Señor está cerca de nosotros para ayudarnos, para darnos ánimo y fortaleza. Definitivamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es asombroso y lleno de amor para con cada uno de nosotros. Es como el salvavidas que mencioné al principio, ¿verdad? Somos su foco o su centro de atención. Su mirada no se aparta de ninguno de nosotros. Esto lo podemos leer en 2 de Crónicas 16:9. No nos hace a un lado, no nos aparta. Él es fiel y sus misericordias son nuevas cada día. Romanos 2:11 y Lamentaciones 3:22 y 23 hacen mención a esto. El Señor Jesús siempre está atento, no se duerme ni desfallece
ni se cansa, no se fatiga, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Isaías 40:28. El Señor sabe siempre lo que hace y nos conoce. Podemos leer en Jeremías 29:11 y Salmos 139, versos 1 y 2. El Señor nos advierte o nos enseña cómo confiar en Él a través de su palabra. Nos da señales, en ella nos da señales y ejemplos de cómo debemos perseverar para vencer. Así como leímos anteriormente en Juan 16:33. Ya Él ha vencido al mundo por nosotros. Nosotros debemos confiar en esa palabra, confiar en esa promesa. Sea cual sea la situación, hoy y cada día es una oportunidad para clamar, pedir a Dios y meditar o pensar sobre lo que estamos enfrentando. Si estamos pasando por una situación difícil, de aflicción, de quebranto, dolor, ¿verdad? Debemos estar conscientes y creer siempre en la palabra del Señor. Debemos tratar de estar siempre delante de su presencia, porque así es como recibiremos esa fuerza, ese poder para seguir luchando, para enfrentar cada adversidad, cada problema con buen ánimo, con valentía, ¿verdad? No olvidemos que nuestro Dios está cerca de los que le buscamos y atento para escucharnos y librarnos de cualquier aflicción. Salmo 34:17, unos versos antes del que leímos al principio, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dice de una, sino de todas sus angustias. Y repito el salmo con el que comenzamos. Salmos 34:19 nos dice y nos afirma que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. No dejemos de buscarlo, de pedir su ayuda, de confiar en Él, en que Él hará las cosas como Él sabe hacerlas y que siempre serán para nuestro provecho, para nuestro bien, porque sus misericordias están con nosotros cada día. Dios les bendiga.